Hola, buenas tardes. Quisiera tener la primera impresión de las personas que están conectadas, en saber si están viendo y oyendo la transmisión por Facebook, YouTube y eh, las otras plataformas que hemos dispuesto para este live. Les pido por favor su cooperación. Entiendan que yo no soy un especialista en estos temas de transmisión por vía telemática. Parece que estoy recibiendo algunos feedback de que aparentemente estamos en vivo en Facebook. Me imagino que también lo estemos en YouTube. Hoy, la oficina mía, Santiago Alpizar, PA, y yo, Santiago Alpizar, que soy uno de los dos abogados que estamos en esta oficina, quiero tratarles el tema del parol humanitario, el modelo I-134A. Esta forma de hacer las reclamaciones de las personas que uno desea que vengan a este país a través de esta forma simplificada que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Servicio de Seguridad Nacional y de Inmigración, inició, si mal no recuerdo, el Día de Reyes, 6 de enero del año 2023. Les recuerdo que cuando este programa empezó, el parol humanitario a través de la I-134A, repito, es un modelo que se utiliza específicamente para este tipo de reclamación, un modelo de inmigración, está diseñado para que personas que son residentes o nacionales de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Haití puedan, a través de este procedimiento simplificado y con la figura del parol humanitario, traer a los Estados Unidos a aquellas personas que son apoyadas o que reciben el patrocinio de una persona que en los Estados Unidos tiene que ser residente, ciudadano o tener un estatus migratorio que le permita hacer una reclamación, como puede ser también en la condición de asilado políticamente en los Estados Unidos. De todos, he sabido que, en primer lugar, este es un programa que no fue bien recibido desde sus inicios por parte de las administraciones, sobre todo estatales, republicanas, en más de 20 estados que impusieron una demanda colectiva en contra de la decisión del gobierno. Las razones por las que se había hecho esta demanda, explico brevemente, tienen que ver con que el parol humanitario, que es una figura que tiene una consideración de emergente y temporal para aquellos casos específicos que lo merezcan, se había utilizado de manera generalizada para atraer a millones de personas. Repito, son millones de personas los que pueden ser beneficiados de este programa, cuando en realidad estaba diseñado para individualizar casos específicos en que demostradamente la persona que venía tenía un caso de humanitario. Caso humanitario que puede estar relacionado en lo concerniente al tema, a que tenga una enfermedad grave, una situación familiar de vulnerabilidad, por haber perdido quizás todos los familiares y tener a alguien solo aquí en los Estados Unidos, porque uno de los familiares en Estados Unidos puede estar gravemente enfermo y necesitaba de la persona que viniera de ese otro país para que esta persona le ayudase aquí en los Estados Unidos. En fin, este tipo de situaciones emergentes que el gobierno utilizó esta figura que está marcada y tipificada en la ley de inmigración de por siempre, para hacerlo un programa generalizado y usarlo en favor de aquellas personas nacionales de estos países que se sabe que tienen una situación peculiar dentro del entendimiento del marco regional, considerando que son países que no tienen una normalidad cívica en la forma de gobierno, como es el caso de Haití, que hay una situación económica impuesta por el gobierno
defectuoso o inefectivo en el caso de Venezuela, que hay una dictadura clara comunista por más de 65 años en Cuba y que hay una dictadura de tipo personal totalmente irracional en el caso de Nicaragua, y que los nacionales de estos 5 países debían recibir el beneficio y el trato que le estaban dando ya como programa piloto. Primero se hizo con los ucranianos que huían de la guerra impuesta por Rusia en la invasión a ese país en el año 22. Este es el programa general, por qué este programa fue en primer lugar establecido y inmediatamente retado en corte por parte de algunas administraciones republicanas que representaban a más de 20 estados en los Estados Unidos. Finalmente, es conocido que el programa ha continuado, ha tenido sus baches, tiene sus probabilidades de hacer el trámite de una forma relativamente sencilla. Eso es lo que yo le llamo las luces del programa, y que tiene la sombra inherente a esa facilidad con que se hacen los trámites, de que se cometan tremendos abusos, fraudes institucionales, creo yo, y además que se abuse de la discreción y se utilice de manera arbitraria la forma en que se está aplicando este programa. Y eso fue justamente lo que sucedió. Cuando se anunció el programa, se había dicho, y no sé si tenemos por ahí las bases iniciales del programa, que la persona que iba a ser elegible, bueno, estos son los anuncios posteriores, pero de todas formas no sirve, porque aquí es donde queda hoy día el programa. Tener en cuenta que el patrocinador de este programa tiene que, como dije anteriormente, ser residente, ciudadano o tener un estatus migratorio que le permita hacer la reclamación de un individuo que esté en uno de estos países. Ese patrocinador es la figura, o el sponsor, como se dice en inglés, es la figura principal de este asunto, porque él es el primero que va a ser sujeto de evaluación por parte de las autoridades migratorias en los Estados Unidos, a saber si tiene las condiciones económicas suficientes para traer a los Estados Unidos a aquella persona que está pidiendo. Lo que tiene de interesante y novedoso este programa es que el patrocinador puede beneficiar con la petición que haga a través del modelo I-134A o parol humanitario a cualquier individuo que sea nacional de cualquiera de estos países. Eso incluye a categorías migratorias que antes no estaban dispuestas para que un patrocinador interesado en traer a una persona incluyera a familiares distantes o amigos simplemente de ese individuo. Recuérdense que la ley, y este es uno de los problemas que yo le veo también a este asunto, poner por delante a cualquier otra persona a través de este programa, mientras que se han quedado atrás los cientos de miles, millones de peticiones familiares que están establecidas por ley desde siempre a través del acta de inmigración nacional. Me refiero a que con este programa, el de I-134A, cualquier individuo puede hacer una reclamación y traer en menos de 60 días a un amigo, simplemente un amigo, mientras que quizás esa misma persona haya pedido hace más de 8 años a un hermano o a un hijo mayor casado y este no pueda venir. También, obviamente, si esta misma persona, el patrocinador, en vez de traer al amigo, utiliza también esta figura del parol humanitario para apoyar y sostener alternativamente la petición que le hizo a un familiar distante, como pudiera ser el hijo mayor casado o un hermano, puede utilizarlo para que esta persona adelante entonces el tiempo de espera que usualmente se tiene con las peticiones familiares, pueda venir a través de este programa. Nosotros hemos establecido claramente cuáles son las pautas que nosotros en nuestra oficina queremos que nos traigan los patrocinadores y cuáles son los elementos o los datos informativos que necesitamos de beneficiario para producir un proceso que sea efectivamente rápido, de acuerdo a como el gobierno lo ha concebido desde el principio. El gobierno concibió desde el principio que el patrocinador, repito, tenía que tener determinadas condiciones económicas que no tienen que ver con las categorías
de establecimiento de una ganancia por encima del nivel de pobreza que establecen para las peticiones familiares. Sencillamente el nivel de pobreza que se utiliza, o el índice de pobreza que se utiliza, es el de la consideración que tiene para ello el Estado norteamericano, los índices federales, que no tienen que ver con los modelos que establece inmigración en la figura de la aplicación I-864, que es el Affidavit of Support. Quiero que eso lo tengan bien claro, porque hay mucha gente que me dice, es que no califico porque tengo muy poco INCO. Hemos visto que en la realidad no se necesita probar más allá de tener una determinada cantidad de dinero en el banco y que haya tenido un salario suficiente que supere a los índices de pobreza de los Estados Unidos, que debe ser alrededor de más de $12,000 al año. Si usted tiene esas condiciones, usted puede pedir a una persona que sea beneficiario de este programa, siempre y cuando esa persona sea cubano, nicaragüense, venezolano o haitiano. Y además hay que considerar que el patrocinador tiene que demostrar que vive en un sitio determinado, aunque yo conozco incluso personas que no tienen una dirección fija, sino que la tienen solo en la licencia de conducción, porque son camioneros que están constantemente viajando, y aún así le han aprobado este programa para el familiar o amigo que ha pedido. O sea que tiene ciertas simplicidades que ha traído como consecuencia que se hayan cometido muchos y serios abusos, hasta el punto que un día este programa fue suspendido con la impronta de que podía ser cancelado, y cuando se reinstauró recientemente se ha dicho, y eso es lo que tenemos aquí highlighted en nuestro comentario de la derecha, o de la derecha mía, la pantalla, no sé cómo lo están viendo ustedes, que el patrocinador, además de demostrar que económicamente puede traer al beneficiario, tiene que someterse a una prueba sólida de investigación de antecedentes de seguridad. ¿Qué significa someterse y que se apruebe una investigación sólida sobre el antecedente de seguridad? Sencillamente que esta persona tiene que poner, una vez que sea aprobado la solicitud que ha hecho a través de la I-134, poner las huellas, identificar que este no es un individuo que ha cometido alguna falta grave en los Estados Unidos que le impida hacer este tipo de tramitación, y que garantizar con esto que no se cometiesen los fraudes que hemos visto. Ha sido sujeto este programa, que por su simplicidad ha sido objeto de intervención por grupos delincuenciales, que incluso se han anunciado en Facebook como que iban a traer a través de ese programa a quien fuese y quien quisiera, de acuerdo a las consideraciones que estas personas pudieran tener. A mí me parece que eso era ostensiblemente grosero, al punto que se intervino finalmente Inmigración, suspendió el programa e hizo estos ajustes para garantizar que no se cometieran este fraude en lo sucesivo. Y este asunto del fraude es importante que ustedes lo tengan en consideración, y si quieren podemos yo quiero quitar el escrito que hemos puesto para hablar de este tema, que es muy, muy serio. Recuerden, yo lo recuerdo constantemente a todos, que inmigración, el proceso migratorio en los Estados Unidos, no tiene prescripción, no tiene un límite prescriptivo en el tiempo para corregir los errores que se cometen. Y yo les garantizo a ustedes que muchas personas que han podido entrar de una forma fraudulenta porque hayan mentido, hayan cometido fraude a través de este programa o de cualquier otro, un día van a encontrarse con la impronta de que quizás no puedan hacerse ciudadanos, porque si bien es cierto que se han saltado a veces todas las barreras de protección migratoria a través de los distintos programas y las solicitudes de beneficios migratorios, especialmente que no se hace entrevista a la persona que está haciendo o solicitando la residencia, lo cual a mí me parece un soberano y absoluto disparate. Lo que sí es cierto es que nadie escapa a la entrevista de la ciudadanía cuando le toque. Y yo he encontrado en esas entrevistas a ciudadanía a en muchísimos casos en que la persona creía que tenía por muchos años una residencia que había sido válidamente otorgada.
y que sea persona que era válidamente otorgada porque se le había dado inmigración. Pero es que inmigración comete también errores. Los funcionarios de inmigración son personas como tú, como yo, como cualquiera que comete un error o que sencillamente a lo mejor en algunos casos, o a lo peor, en algunos casos están en contubernio, porque se han dado los casos también con otros individuos para cometer un fraude deliberado y engañar al gobierno de los Estados Unidos. Y esa persona se encuentra en el momento de naturalizar su condición de ciudadano norteamericano y en la entrevista se entera de que le dieron en el año 1988, estoy hablando de casos reales, o 1991, perdón, una residencia indebida por haber entrado en el año 1988, 3 años anterior, con una visa falsa y que no obstante haber saltado los procedimientos de revisión porque no se fijaron en él, porque no lo tuvieron en consideración por el asunto que fuera, le dieron la residencia a esa persona que fue residente de los Estados Unidos, incluso viajó a muchos otros lugares por mucho tiempo, hasta que en el día de la entrevista de la ciudadanía se entera de que esa residencia que le habían otorgado en 91 había sido erróneamente concedida porque esa persona, y lo sabía, había entrado al país en el año 1988 con una visa falsa. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, que no te van a dar la ciudadanía y posiblemente te van a dar una notificación de aparecer en corte para expulsarte del país por haber cometido un fraude o haberse en el migratorio, haber entrado al país con una visa falsa, no importa qué tiempo atrás haya sido. Así que es muy importante que las personas tengan en consideración que no seguir los parámetros que el gobierno establece para este tipo de procesos puede llevar como consecuencia a la comisión de un fraude sabido o debiendo haberlo sabido y que eso después traiga consecuencias para usted, que es el patrocinador, y también para la otra persona que entra como beneficiario con un otorgamiento de beneficio inadecuado. Hay otro ejemplo que quiero ponerle con el tema este del fraude. Resulta que, por ejemplo, se han dado casos de patrocinadores, y por aquí es que se ha enterado el Servicio de Inmigración de qué está pasando con el programa de humanitario de la I-134A, que cuando van a hacer su ciudadanía, esta persona que ha sido el sponsor de 2 familiares que han pasado todo el tiempo esperando por más de 2 años, 1 año, venir a los Estados Unidos y no pudieron hacerlo hasta recientemente, se entera de cuando está haciendo la ciudadanía, le han dicho que usted, señor o señora, además de pedido a 2 familiares que usted dice, tenemos otros 16 en la lista que aparecen patrocinados bajo su nombre, bajo su condición económica, bajo sus impuestos y que están esperando que sean beneficiados con la autorización de entrar a los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que si bien es cierto que la persona logró traer a sus familiares a través del procedimiento, como ha habido esta irregularidad de que alguien tomó los datos personales de esta persona y los utilizó para hacer fraudulentamente otras 16 solicitudes, número 1, las 16 solicitudes van a quedar canceladas y, más importante, la persona que está aplicando para la ciudadanía ahora no puede ser naturalizado porque tiene que explicar de manera clara y convincente de que no fue parte de ese fraude migratorio. Esas son la importancia que tiene hacer las cosas bien y con medida. Yo quiero recordar nuevamente cómo funciona este mecanismo del paro humanitario. Y aunque yo he estado personalmente en contra de que se utilice un programa como este para beneficiar a unos que se ponen primero en la cola, como se dice vulgarmente, cuando hay muchísimos esperando a través de las peticiones familiares que están pendientes, aquellas que se han retrasado por razones diversas, como por ejemplo las que están pendientes en Cuba porque hubo un huracán y no se suspendieron las entrevistas, porque cambiaron y cerraron la embajada norteamericana en La Habana y tuvieron que trasladar los casos primero a Colombia, después a Guyana y de regreso a La Habana y todavía no se han resuelto. Me parece que es injusto para esos clientes de nuestra oficina que hayan tenido que ver cómo otros les pasan por delante utilizando esta figura del paro humanitario que abusivamente se ha utilizado para cometer fraudes que tuvo como consecuencia la suspensión temporal
del programa. Dicho esto, y teniendo yo un cajón allí que no sé, que lo he presentado otras veces, de múltiples solicitudes pendientes, sí digo que es una alternativa, una posibilidad que tienen todo de beneficiar a alguien, a un ser querido, a un familiar, y que puede alternativamente solicitarse, aun cuando usted tenga pendiente una solicitud de carácter personal, como dije anteriormente. Así, si por ejemplo usted tiene pedido a su hijo y le quiere poner el parol pensando que va a venir así de manera más rápida, es posible que lo logre, porque dice el programa, cosa que no se ha cumplido siempre, y hay otra, y quiero poner entonces a disposición del público otro anuncio que se hizo sobre la capacidad de hacer un grupo de solicitudes por la línea o el momento en que se hicieron, y otros grupos de solicitudes que se iban a resolver de manera aleatoria o al azar. Inicialmente el programa estaba dispuesto para que cuando el parol se solicitase, el sponsor recibiese en 60 días la aprobación de su caso. Todos sabemos que eso nunca pasó. ¿Por qué no pasó? Porque inmediatamente que se abrió este programa tan generoso, tan fácil aparentemente de hacer, se llenó de solicitudes la oficina y el personal que dedicaron a promover estos casos. Y como consecuencia de eso, millones de aplicaciones. Incluso hubo un día que se registraron en un solo día 400,000 aplicaciones para estos individuos que podían ser beneficiados, con el entendimiento de que solo 30,000 al mes podían venir, y esos 30,000 estaban divididos entre cada uno de estos países. Así que serían, si son 30,000 al mes, había que traer alrededor de 4,000 ciudadanos de cada uno de estos países, o 6,000 ciudadanos de cada uno de estos países. Como eso fue imposible hacerse, entonces en mayo del año 83, unos meses tan solo después de la aplicación del programa, el gobierno decidió hacer una especie de parol con biombo, como si fuera una rifa, en el cual venían 500 personas que habían aplicado en su momento. Digamos, los que habían aplicado en enero supuestamente debían ser resueltos ya para el mes de marzo, y otros 500 que iban a ser escogidos al azar. Bueno, eso se ha mantenido así, y a resultas de lo cual, habiendo ya millones de personas que han solicitado este parol, hay también millones de personas que están esperando desde enero del año 23, y tengo casos así en mi oficina, porque una solución o una resolución final se lleve en estos casos. ¿Y cómo se hace la resolución de estos casos? Bueno, lo primero, que después que se haga la solicitud para la reclamación a través del parol familiar y pasen los 60 días o los 60 años que hay que esperar para que se solucione, el patrocinador, el sponsor, recibirá una notificación por vía email. Por eso es muy importante tener control del correo electrónico. Hay mucha gente que no se preocupa por los correos electrónicos, que nunca los ven, siendo una manera muy moderna, tecnológicamente fiable y confiable de mantenerse en comunicación con el mundo exterior. Más confiable incluso hoy día, digo yo, que el correo regular de los Estados Unidos, porque yo estoy esperando correspondencia que me han mandado clientes desde hace varios días y no acaban de llegar, y dice, según el correo, que ya ha sido recibida en nuestra oficina. El correo está en desuso, señores, pero la tecnología y los correos electrónicos no. Utilicen siempre esa vía, es segura, es fiable, y sobre todo revíselo con regularidad. Bueno, pues digo que el sponsor recibe la notificación de su caso está aprobado, y hoy día lo que tiene que hacer es esperar entonces el momento que tenga y la cita para hacerse la huella, y una vez aprobada su condición fiable de patrocinador, que no ha cometido ningún tipo de fraude ni condición adversa para continuar el proceso, el beneficiario recibirá en el país que corresponda la misma notificación de que su caso está siendo procesado, para que entonces, a través de una cuenta que tiene que abrir con el Servicio de Inmigración y con el CBP One, primero con Inmigración, pueda entonces verificar sus datos personales, que lo tiene que hacer en tiempo real con un teléfono donde verifique que puedan
verificar su rostro y confirmar que es la misma persona que está en el pasaporte con el que va a hacer el viaje. Muy importante que los beneficiarios entonces tengan a mano un pasaporte que esté vigente. Mantengan siempre la vigencia del pasaporte del país que sea. Y recuerde que tienen que tener un teléfono que reúna características suficientes para que tecnológicamente se pueda hacer en tiempo real la verificación de los datos personales del beneficiario. Una vez hecha esta verificación, se le da la autorización de viaje a través de la aplicación CBP One, a la que tiene que acceder también, y con eso se produciría el viaje el viaje a los Estados Unidos. Ahora, y ya es suficiente con que veamos el anuncio que estamos poniendo en la pantalla. Ahora, ¿qué viene entonces? El más importante de los detalles, y es que la persona no recibe la autorización de entrada a los Estados Unidos, el beneficiario, hasta que no llega a territorio norteamericano. Y hemos visto en muchísimos casos que por razones diversas, la persona que creyó haber llegado ya al paraíso terrenal, resulta que lo han devuelto a su país de origen porque faltó de alguna manera algún requisito esencial, y especialmente es muy notable que no dejen entrar aquí a menores que viajen solos, porque está claro y dicho durante todo el procedimiento que los menores tienen que venir acompañados de un adulto autorizado y con la perfecta y determinada autorización expresa, taxativa de los padres, si estos no están disponibles para hacer el viaje con el menor. Eso hay que tener mucho cuidado, porque se encuentra usted aquí que llegan a los Estados Unidos su hijo o su hija menor de edad y lo tienen que devolver al país de origen, Cuba, Nicaragua, Haití o Venezuela, porque no vino con la debida autorización. Debida autorización debe ser un poder bastante insuficiente para que la persona que acompaña al menor lo traiga a los Estados Unidos y cumplimente todos los trámites migratorios. Pero también hay personas que son devueltas al país de origen o que no les permiten su entrada al país porque han sido identificadas como personas que han cometido serias violaciones de derechos humanos o delitos en el país de origen. O sea, beneficiarios que no son elegibles por su condición anterior, por su trayectoria, por su historia, por su biografía, merecen estar a los Estados Unidos y recibir el beneficio migratorio. Y hay que tener mucho cuidado, porque si usted es el sponsor de una persona que es de dudable reputación, de acuerdo a las condiciones y circunstancias que establece la ley de inmigración en los Estados Unidos, por ejemplo, pertenecer o haber sido partícipe en una guerrilla, en una unidad paramilitar, haber usado armas contra otros, haber pertenecido a un grupo armado que utiliza las armas en contra de sus conciudadanos, o pertenecer al Partido Comunista o alguna otra organización totalitaria, ustedes se pueden encontrar con el fiasco de que esa persona no solo no entra a los Estados Unidos, sino que usted, que lo ha pedido, puede considerarle como ha cometido también un fraude migratorio, porque a sabiendas o debiendo saber que estaba pidiendo a alguien que no merecía o era elegible para entrar a los Estados Unidos, así lo hizo. Y eso se considera haber mentido al gobierno de los Estados Unidos. Y si usted, por ejemplo, sponsor, es residente, ha hecho la solicitud para que un beneficiario que no es elegible a los Estados Unidos venga a sabiendas de que lo está haciendo de manera fraudulenta, usted pudiera resultar no ser beneficiado con la ciudadanía el día que usted considere que puede aplicar por esa naturalización a ser ciudadano norteamericano. Esas son básicamente las condiciones en que se establece y se propicia este tipo de solicitud a través del parol humanitario modelo I-134. Repito, ha tenido sus luces y también sus sombras, pero yo sigo recomendando hacerlo y hacerlo bien. Quisiera que pusiéramos ahora en pantalla cuáles son los requisitos esenciales que cualquier oficina debe pedir, y la que pedimos nosotros, para que se cumplimente el trámite de manera adecuada por parte del sponsor o el apoyador y por parte del beneficiario. En el caso del patrocinador o sponsor, nosotros siempre le requerimos que traiga su licencia de conducir, copia del documento de estatus legal en el país, como puede ser la residencia o la ciudadanía o cualquier otro que tenga, puede ser la condición también de refugiado, las transcripciones de los impuestos. Esto es muy, muy importante. Yo prefiero que la gente traiga acá
las transcripciones del IRS, que usted las puede obtener muy fácilmente en la página del IRS o a través de su contador personal, en vez de traer el panfleto completo de la 1040, o sea, el paquete que usted envía al IRS. El IRS siempre le devuelve a usted, cuando pide las transcripciones, un modelo reducido donde claramente, y además es lo que pide inmigración, dispone el IRS allí cuáles son los números que le interesa conocer a inmigración en cuanto a la capacidad financiera o monetaria que usted tenga para atraer a ese individuo. Por favor, siempre pídale a su contador las transcripciones, si no tiene la forma personal de conseguirlo a través de la página del IRS, para que sea el trámite más fácil, menos engorroso y menos copiosa la información que va a revisar inmigración. Además, repito, inmigración siempre interesa por las transcripciones de los impuestos, nunca por los impuestos mismos. Tiene que tener una carta del empleador, también una carta del banco certificando que hay fondos suficientes en una cuenta que tenga este individuo. Del beneficiario son muy pocas cosas las que se están pidiendo. Yo diría que el pasaporte o una foto de la página biográfica sería bastante y suficiente, sin necesidad de pedir incluso el certificado de nacimiento, que a veces lo hacemos para verificar que no hay incorrecciones entre el nombre de nacimiento y el que aparece en el pasaporte, porque también se han dado casos de ese tipo. Un correo electrónico y un número de teléfono. Un correo electrónico al cual la persona en el país de origen tenga acceso. Y yo sé que, por ejemplo, en Cuba hay muchos problemas con los email que se facilitan o se dan a través de las plataformas digitales o de tecnología telefónica en Cuba. Y yo preferiría que los familiares aquí, en el caso de los cubanos, no sé cómo será en el de los otros países, le abrieran un correo electrónico a través de Google, que es muy simple, o cualquier otra de las posibilidades que existen acá, para que la persona tenga un mejor acceso tecnológicamente a recibir la información que necesita en cuanto a recibir específicamente las notificaciones que le importan, de saber que su caso está aprobado y cómo dirigirse luego a abrir su cuenta en MUSI y su cuenta en CBP. Muy importante que tengan un correo electrónico fiable y, por supuesto, la dirección actual donde viven. Aquí se da el caso de que hay personas que no están viviendo en los países de origen, no importa. La condición de no vivir dentro del país de origen no significa que usted no pueda traer como beneficiario del programa de parol a ese individuo. Lo que sí no puede ser esa persona que es cubana, nicaragüense, venezolana, hoy tiene que tener la residencia permanente o la ciudadanía de ese otro país donde está viviendo o de ningún otro aunque vive en Cuba. Es decir, y cito nuevamente el ejemplo de los cubanos que tienen doble ciudadanía. Hay muchos cubanos que son también ciudadanos españoles. Esas personas no son elegibles de acuerdo al programa para venir al país. Y si vienen a través de ese programa porque hayan falseado o omitido esa información, corren el riesgo de que un día, y antes que se hagan ciudadanos norteamericanos, reciban la desagradable noticia de que ellos no son residentes de los Estados Unidos y que son sujetos a un proceso de expulsión del país por haber falseado una solicitud de inmigración. Tengan mucho cuidado con eso. Yo siempre les recuerdo a todos que, por favor, cuando vayan a hacer cualquier trámite migratorio, hagan lo mismo que usted hace cuando tiene el carro roto. Usted va a ver a un mecánico, usted no va a ver al oftalmólogo para que le arregle un problema que tiene en otro sitio, ni va a ver a otro especialista para que le arregle el problema de los ojos, si no termina con el dedo equivocado en el sitio distinto a su cuerpo donde usted lo quería. Tenga mucho cuidado con la forma y la manera en que se manejan estos casos. Nosotros estamos a disposición de ustedes a través de la información que está ocurriendo en el banner y sujeto a las preguntas que tengan. Yo he visto que a través de... Hay una persona que se llama Monguito Cruces, es la única persona que creo hasta ahora ha escrito. Me saluda, nos da las buenas tardes y dice que ha patrocinado a una familia mía cubana, pero que ahora están en la República Dominicana hace un tiempo. ¿Eso es un impedimento para que les llegue el parol? La respuesta ya la di. No, mi querido señor Cruces. Si usted tiene a su familia que están ahora residiendo temporalmente en la República
Dominicana, usted tiene la posibilidad todavía de que su solicitud sea aprobada y que a través del mecanismo que hemos explicado acá, ellos puedan acceder y venir al país a través del paro humanitario, aunque vivan en la República Dominicana y sean cubanos. Mientras no obtengan la residencia permanente en la República Dominicana, son elegibles para venir a los Estados Unidos. Y yo creo que no teniendo otra pregunta, les dejo con esta una transmisión un poco más allá de lo que esperaba en tiempo para que les sirva de comprensión y entendimiento, siempre recordándoles que está a disposición de vosotros en el caso de que quieran hacer su trámite migratorio, cualquiera que este sea, a través de nuestras oficinas. Ahí está el teléfono, llamando al 305-856-2494. También me pueden escribir por correo electrónico. Siempre les digo que no voy a dar ninguna respuesta exhaustiva a través del correo electrónico. Siempre voy a requerir que las personas llamen y hagan una cita personal en lo preferible, y si están fuera del estado de la Florida, lo haríamos entonces vía telefónica. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.